Hermanos, una vez más me presento delante de ustedes y delante de Dios para traer un mensaje de la Biblia. Mi nombre es Pastor Lorenzo Flores y lo invito a que vea todos mis videos. Tengo 2 años, más de 2 años de estar predicando en la televisión y me puede encontrar en televisión digital, YouTube, Pastor Lorenzo Flores. Para mí es un privilegio poder estar delante del público, de todo el mundo, para que escuche estos mensajes que yo predico de la Biblia, la verdad de la Biblia, a la cual Dios me ha llamado para predicar la verdad de la Biblia. Y yo no predico a sermones, no, yo predico la verdad de la Biblia, a donde Dios quiere que yo predique de la Biblia. No es donde yo voy a veces yo pienso predicar o enseñar una parte de la Biblia y Dios me lleva a otra, porque el asunto es de que dice la Escritura que los que son hijos del Señor tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios, y eso es lo que a mí me agrada, ser guiado por el Espíritu del Señor. En esta hora para mí ha sido un privilegio traerles este mensaje de la Biblia, porque nosotros como predicadores somos embajadores de Dios en Cristo, para traerle los programas que Dios tiene para usted y para mí. Para eso el Señor, dice la Biblia que Cristo es la palabra de Dios, y Dios hizo el mundo por medio de la palabra, por medio de Cristo. En otras palabras, Colosenses, que Cristo hizo tronos y potestades, hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en él existe. Así que Él es el dueño de todo esto de aquí, es el creador que le dicen, es el creador de todo lo que existe. Si no fuera por Cristo no hubiera nada de lo que hay. Y aquí estuvo en el mundo, dice Juan capítulo 1, y el mundo fue hecho por Él y el mundo no le conoció, Jesús. Así que en esta hora para mí es un privilegio traerles este mensaje, porque en verdad se necesita para el pueblo de Dios. Escucha palabra de Dios. Yo les voy a estar enseñando en esta hora. En esta hora voy a estar predicando el pasado, el presente y el futuro en la Trinidad del cielo. Es Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. A cada uno de ellos en su trabajo, pero el ejemplo que le quiero dar cómo es Dios el Padre, Verbo y Espíritu Santo. O sea que son tres, pero la Biblia enseña que es un solo Dios, es uno, es Padre y el Verbo. O sea que el Verbo es el Espíritu del Padre, porque dice el Señor, cuando se va, yo les va a enviar mi Padre a otro Consolador, que es el Espíritu que procede del Padre. O sea que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y Jesucristo es el Hijo de Dios. Son 3 personas. Y para poderle aclarar esto más bien, agarré una idea de un ejemplo, mejor dicho, un ejemplo del pastor. El pastor tiene tres cargos, o tres, que representa 3 eventos, o como usted le quiera llamar. El pastor presenta a la iglesia, es el pastor de la iglesia, y también es esposo de la esposa y es padre de sus hijos. Así que, pero él es una persona, un pastor. Así es Dios. Dios es el Padre, es el Verbo y el Espíritu Santo. Así que yo quiero hablarle ahora enseñarle una enseñanza del ministerio de
del Antiguo Testamento de los judíos. En el libro de los Hechos, en el versículo 7 y en el versículo 53, Esteban el diácono está prediciendo aquí que el pueblo de Israel se le entregó la ley, el ministerio de la ley a la iglesia de los judíos por disposición de ángeles. Dice la Biblia en Hechos capítulo 7, versículo 53. Y nos dice aquí en Corintios, fue en Hechos, lo que estoy hablando, 53, que dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la cumpliste. Está hablando el diácono Esteban al pueblo de Israel. Mira lo que dice acá en Corintios. En Corintios se está hablando del capítulo 3, el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, tal cosa que había de perecer. O sea que nos enseña a nosotros la Biblia que el ministerio del pueblo de Israel, de la iglesia de Israel, fue un ministerio grabado en piedras. Cuando el profeta le dio al pueblo de Israel escritas las tablas, los mandamientos escritos en piedra, fue un ministerio de muerte, porque nadie de los israelitas cumplió la ley. Nadie, todos la quebraron. Nadie cumplió la ley, nada más cuando Cristo vino, Él la cumplió. Era Jesús. Pero por eso se le llama que era el ministerio de muerte. Y en el Antiguo Testamento, todos los profetas decían, así dice Jehová. ¿Verdad? Era el mensaje que traían de parte de Dios a Israel. Todo así dice Jehová, o así dice Jehová el Señor. ¿Verdad? Eso fue en el misterio de Jehová, que fue dado al pueblo de Israel por dispensación de ángeles. Y ahora vemos en el libro de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 25, nos dice, oirán la voz del Hijo de Dios. O sea, en el misterio de la gracia, en el nuevo pacto, dice el Señor, de hoy oiréis. Voy a leer mejor. Es San Juan 5:25. Mucha palabra de Dios. Juan 5:25. Porque Juan 5:25 dice así: de cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Esto lo habló el Señor Jesucristo en el ministerio de la gracia que Él trajo a esta tierra. Él vino, dejó su trono y su gloria en el cielo para venir y nacer en una mujer y ser un hombre como nosotros. Yo te lo voy a explicar por qué lo hizo el Señor. Y Él compró una iglesia con su sangre de hace 2022 años.
que murió en la cruz del Calvario, y toda esa gente que ha aceptado a Jesús como su Salvador, esa es la iglesia que Él está comprando con su sangre. Y él, pues, él en su ministerio vino a comprar esta iglesia, y ya no menciona él el nombre de Jehová, sino que dice de cierto, en Juan 5:25, en San Juan, dice, de cierto os digo, desde hoy, ahora, en cuanto, dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Y lo probó él cuando estaba Lázaro de 4 días de muerto, el hermano de Marta y María. Él lo resucitó de los muertos. 4 días tenían en el sepulcro. Ya, como le dijo Marta, huele ya, Señor. Él le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ahí vieron la gloria de Dios cuando el Señor allí cumple lo que había hablado, que dieron oír los muertos, la voz del Hijo de Dios. Él dijo, Lázaro, sal fuera. Y salió Lázaro. Ahí está probando el Señor de que lo que Él habla de la Biblia es la verdad. Él dijo que los muertos iban a oír la voz del Hijo de Dios. Pero ya no dijo, Lázaro, sal en el nombre de Jehová. No, ya no. Le voy a explicar ahorita por qué. Porque el ministerio que Jesús trajo a este mundo fue el ministerio de la gracia. Y de los judíos era el ministerio bajo la ley, diferente al de nosotros que estamos ahí. Los gentiles recibieron el ministerio de la gracia. Era también para los judíos, pero también ellos lo despreciaron, lo mandaron crucificar. No creyeron al mensaje de que tenían que nacer de nuevo, como el mensaje que le dio Jesús el Señor a Nicodemo, maestro del pueblo de Israel. No creyó. Hasta le dijo un hombre viejo, ¿cómo puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? No creyó al mensaje que le trajo el Señor Jesucristo de que iba a haber un pueblo que tenía que nacer, porque era una profecía del Salmo 102, versículo 18. Lo de Jesús. Ahora vemos aquí a Cristo en su ministerio. Él dejó su trono, su gloria, para venir a traer el ministerio de la gracia, a través de la sangre del nuevo pacto y su cuerpo que fue crucificado, como dice en el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, así como dice que así como los hijos de Dios, o sea, nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir a la muerte y al imperio del diablo. Gloria a Jesús. Dos cosas: en su muerte destruyó a la muerte, gloria a Jesús. Así que eso es lo que vino Cristo a esta tierra, enviado por Dios traía esa misión, gloria a Jesús, del mensaje que le he predicado anteriormente. Él cumplió lo que estaba escrito de él en las Escrituras, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, gloria a Jesús. Y ahora lo vemos aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 25. Él nos dice, de hoy en adelante oirán los muertos la voz del Hijo de Dios. Y lo probó porque lo oyeron, ¿verdad, Jesús? Y es lo que quiero traerle ahora en esta hora del ministerio. Estamos en el ministerio, ya el ministerio de Jehová, y ya lo terminé. Fue un ministerio de muerte, dice la Escritura, porque fue grabado con letras en piedras, ¿verdad, Jesús? Y nadie le cumplió la ley que le dio el Señor, ¿verdad, Jesús? Ahora estoy hablando del ministerio de la gracia que se encuentra en Juan, que lo acabo de leer, ¿verdad, Jesús? Ahora, el Señor Jesucristo vino
Por esto que aquí le voy a estar leyendo, miren, en San Juan, capítulo 20, San Juan capítulo 20 y el versículo, Juan 20, versículos 16 y 17, escucha palabra de Dios. ¿Qué dice? Dice, cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, María Magdalena fue al sepulcro. Jesús le dijo, María, y volviéndose ella le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Acaba de resucitar a los muertos el Señor Jesús. Y le dijo, Jesús le dijo a María Magdalena, dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, en este versículo nos habla el Señor de que Él es nuestro hermano. Nos llama hermanos. ¿Sabe por qué nos llama hermanos? Porque Él también nació de una mujer como nosotros, fue un hombre humano como nosotros, más que Él tenía 100% de Dios y 100% humano por María, la mamá. Así que él cuando en su ministerio ya no dio la profecía, así dice Jehová. No, porque él vino a comprar un pueblo, una iglesia para el Padre. Se la dio al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre había hecho a Jesús en el vientre de María por obra del Espíritu Santo y el Padre. Formaron a Cristo, lo hicieron, el Verbo fue hecho carne ahí y Él fue también, por ese motivo le llama a Él Padre. Ya no le llamó Jehová, como en el Antiguo Testamento. Le llamó Padre. Por eso dice aquí, dice Jesús le dijo, no me toques porque no me toques. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a vuestro Dios. O sea que ahí el Señor Jesús nos llamó hermanos y en lugar de Jehová el Padre le llamó el Padre porque Él también nació por la obra del Padre en el vientre de María. Así que ahí fuimos hermanos. Cristo nos llama hermanos y tenemos el ADN de Jesucristo porque la sangre de Jesús nos lavó nuestros pecados. La sangre que derramó carmesí hermosa, preciosa en la cruz del Calvario, fue ahí clavado su cuerpo de sus manos y de sus pies en la cruz para derramar sangre por nosotros en holocausto al Padre por nuestro pecado de nosotros, por el pecado del mundo, para todo aquel que venga y quiera ser salvo. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ahí el Señor Jesús, Él resucitó, sí, pero dijo a María, no me toques, porque ya no subo a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mas ve, dile a mis hermanos que allá los veo en Galilea. ¿Verdad, Jesús? Te lo voy a leer otra vez. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre
y a vuestro Padre, a Dios y a vuestro Dios. O sea que ya no le llamó Jehová, le llamó Padre. ¿Por qué? Porque fue padre del nacimiento de María, y ahí tomó un cuerpo como el de nosotros para que por medio de la muerte en la cruz destruyera la muerte, para que la muerte ya no tiene autoridad en nosotros, más que pasamos de muerte a vida. Cuando moremos nomás dormimos en el sepulcro, pero el Señor nos va a llamar, así como llamó a Lázaro. Lázaro, ven. Y salió Lázaro, porque le habló el Señor Jesús. Y así nosotros vamos a resucitar de la misma manera que el Señor va a venir. Dice Juan 14 que Él va a venir por nosotros, porque Él fue a preparar un lugar allá para nosotros, y para donde Él esté, nosotros también vamos a estar con Él, con el Señor. Y esa es nuestra esperanza. Así que por eso el Señor está diciendo aquí que el Padre es nuestro Padre, y Él es Dios, es Padre de Jesús, y es Dios de Jesús, y es vuestro Dios también de nosotros. Gloria a Jesús. Y dice más, la Biblia dice más. Escucha palabra de Dios. Mira, escucha lo que dice Hebreos. ¿Sí? Hebreos. Mira lo que dice Hebreos. Hebreos. Mira. Hebreos capítulo 1. El libro de los Hebreos. Se cree que fue del apóstol San Pablo, pero no dice así. Pero por sus expresiones bíblicas y profecías. Hebreos capítulo 1. Cristo está llamando a los hermanos, después que resucitó a los muertos, que no había subido dijo, no he subido a mi Padre ni a vuestro Padre. Así que allí ya no le llamó voy a Jehová. No, porque eso fue para la iglesia de los judíos del Antiguo Testamento. Ahora estamos hablando de la iglesia del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Ahora estamos en el misterio de la gracia. Gloria a Jesús. Y Él nos llama hermanos. Y fue nacido de mujer por obra de Dios en el vientre de María, por obra del Padre y del Espíritu Santo. Él fue un hombre humano como nosotros. También participó de carne y sangre como nosotros. Y nos llama hermanos. Como he dicho, tenemos el ADN del Señor, porque su sangre nos lavó de nuestros pecados y está rociándonos ahora a la gente con la sangre que derramó en la cruz del Calvario, dice el apóstol San Pedro. Ahora mira, dice más, porque Él es vuestro Padre y vuestro hermano, que nació de mujer. Y mira lo que dice en el libro de los Hebreos. Escucha palabra de Dios. En el libro de los Hebreos capítulo 1. Ya así. Por lo cual, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al Padre, y Él me será a mi hijo. Otra vez seré yo a Él Padre, y otra vez seré a Él. Él será mi hijo. O sea que 2 veces fue papá de Cristo allá en el cielo, cuando dice que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allá fue hijo de Dios. Y aquí, cuando vino y nació de María, también fue el Hijo de Dios. Y el ángel le dijo a María: ponle Jesús,
Por eso se llama Jesucristo. Por eso dice aquí, escucha este versículo, grábatelo, porque está muy interesante. Dice así, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ya lo había engendrado allá, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Dos veces padre, el Padre del Señor Jesús, y también es Padre de nosotros, porque Cristo nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Así que es papá dos veces de Cristo Jesús. Es lo que quiero que entiendas, que el propósito de nuestro Señor Jesucristo es de que tú entiendas, que tú comprendas que Él vino a este mundo, dejó su trono y su gloria en el cielo y vino a este mundo para nacer de una mujer como nosotros y tomar un cuerpo que participara de carne y sangre como el de nosotros, los que vivimos en este mundo. Y Él lo hizo con el propósito de darnos el privilegio de tener comunión con el Señor. Y también nos dice que cuando nosotros nos reunimos, los hermanos, tenemos comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque el Señor en la unidad está Él, precisamente en la iglesia, donde nos juntamos a adorar a Dios. Y Él ahí está con nosotros. Ahorita también nosotros estamos en ese problemita de que la iglesia aquí o en el área de nosotros no hay ninguna iglesia de español que predique la Biblia, la verdad de la Biblia. Porque si usted entra en una iglesia que no están predicando la verdad de la Biblia, ahí es donde mancha su espíritu por oír palabra que no está comprobada por Dios, afirmada por el Espíritu de Dios. No. Y por eso dice que tienes que tener limpio tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Los tres, que no tengan pecado, gloria a Jesús. Y la cosa es de que el Señor Jesús vino a comprar una iglesia para venir por ella. En el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento, va a venir el Señor Jesús por su iglesia. Todavía no viene. Este fue el ministerio del Señor Jesucristo, que vino Él a comprar la iglesia para darnos el cuerpo santo, porque dice la Biblia en Corintios que el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. Así que lo que hizo el Padre, envió el Espíritu de Cristo a nuestros corazones, dice Galatas 4:6 de Galatas, dice que envió el Espíritu de Cristo a vuestros corazones, el cual clamamos Abba Padre, que quiere decir papá en lengua aramea. Entonces, y envió al Espíritu Santo para que more en nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo, dice la Escritura. Eso es lo que hace Dios. Por eso cuando Cristo, antes de irse, le dijo a los apóstoles, yo me voy, pero les voy a enviar al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que procede del Padre. O sea que el Espíritu del Santo es el Espíritu del Padre, procede del Padre. Él va a venir como consolador de ustedes y Él os enseñará lo que yo les prediqué, dice el Señor. Por eso el Espíritu Santo está aquí ahorita en su ministerio
y te lo voy a leer en el capítulo de los Hechos. En el capítulo de los Hechos, en el capítulo 2, aquí está entrando el ministerio del Espíritu Santo. Son 3 personas más un solo Dios verdadero. Él tiene su ministerio del Espíritu Santo. Pero acuérdate que Dios es uno. Si tú agarras una religión del Espíritu Santo, estás mal. Si agarras una religión de Jehová, estás mal. Si agarras una religión del Espíritu Santo, no, o una religión de Jesús, solo Jesús, estás mal, porque los 3 son uno. Uno, no son 3. Es un solo Dios. Como el ejemplo que te di el pastor. El pastor es una persona, pero es pastor de la iglesia, es esposo de la esposa y es papá de los hijos que tiene la esposa. Tiene 3 posiciones que está obrando en una sola persona. Es una persona el pastor, así también el Padre. Es Padre, el Verbo y es el Espíritu Santo. Es de que te estoy explicando cómo trabaja la Trinidad del cielo aquí en la tierra. Ahora estamos en el ministerio del Espíritu Santo y te lo voy a leer ahorita en el capítulo de los Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mira lo que dice. Una salvación tan grande. Dice aquí, vamos a ver lo que estoy hablando, mejor te lo voy a leer. En el libro de los Hechos, aquí está en el libro de los Hechos, donde bajó el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 2, estamos viendo el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue Marcos, Lucas. Libro de los Hechos, en el capítulo Hechos, está el ministerio del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, el versículo 1 en adelante, dice, la venida del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés celebraba en Jerusalén una fiesta y venían todas las naciones a adorar a Jerusalén. Como le dijo la samaritana al Señor Jesús, ustedes dicen los judíos que se debe adorar en Jerusalén. Y esto es cierto, así era en el Antiguo Testamento. Pero dice, la venida del Espíritu Santo, abre el libro de los Hechos capítulo 2. Y dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que golpeaba, el cual llenó toda donde ellos estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos por maravillados, diciendo, mirad cómo, mirad, ¿no son estos galileos? Y todos que estos hablan, ¿cómo pues hablan nuestra lengua? ¿Cómo pues les oímos nosotros palabras a cada uno de nuestra lengua?
en la que nosotros hemos nacido, o sea que hablaban el idioma de ellos, cuando hablaban en lenguas. Por tanto, los medos había de todo, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigilia, de Panfilia, había de Egipto, gente y de las regiones de África y más allá de Cirene, y aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, decían, ¿verdad? Ahora, aquí empieza el ministerio del Espíritu Santo en Jerusalén. Puedes leer todo el libro de los Hechos, ahí te dice, pero en el versículo, en el primer versículo, nos dice que Jesús, después de que resucitó a los muertos, estuvo 40 días apareciéndoles a los apóstoles, hablándoles del reino de Dios y dándoles mandamientos a los apóstoles por el Espíritu Santo, que fue incluido en el libro 28 de Mateo, donde nos habla que el bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este ministerio lo tiene hasta ahorita, en este día, el Espíritu Santo, o sea que es el consolador que Jesús el Señor nos envió del Padre Celestial para que esté con nosotros como consolador y maestro, porque el Espíritu Santo está en nosotros y está en el mundo, convenciendo al mundo de que está en pecado y tratando con ellos para traerlos a Jesús el Señor para que les perdone, porque el Espíritu Santo no es el que perdona pecados, el que perdona pecados es Jesucristo, pero sí la labor del Espíritu Santo es convencer al pecador que está en pecado, lo redarguye y lo trae a Jesús para que le perdone. Es el trabajo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo en ninguna parte de la Biblia pide que le adores. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque si el Espíritu Santo no te trae a Cristo, también Jesús lo habló. Nadie de ustedes, le decía a los judíos, nadie de ustedes puede venir a mí si mi Padre no le trajere. ¿Sí? Así que no le pidas al Espíritu Santo porque Él no te va a dar lo que tú quieras. Él está para traer el pecador a Cristo. Y vive en el cuerpo de nosotros, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si tú te consagras a Dios y vives para Dios, dedicas tu vida para Dios. Ya no tienes que vivir en el mundo, porque el que cambia el mundo, dice Juan capítulo 2, que se hace enemigo de Dios. El que ama el mundo, las cosas que están en el mundo, no provienen de Dios, sino del mundo. Dice, confía, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesús, porque a él también lo tentó el diablo con ofreciéndole al mundo. Se lo daba para que le adorara. El Señor le dijo, escrito está, adorarás al Señor tu Dios. Ahora, en el ministerio del Señor Jesús, de la gracia, en la iglesia gentil. ¡Ay, Dios! Dios mío. En el ministerio de la gracia del Señor Jesús, el ministerio de la gracia en el trabajo del Espíritu Santo, que está ahorita, Él es el jefe, es el dueño de la iglesia, el Espíritu Santo, pero Él
Él está para recordarnos lo que el Señor Jesús habló y darnos palabra para cómo adoremos al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Ese trabajo del Espíritu Santo que mora en nosotros, para darnos palabra, para predicar, para enseñar la verdad de la Biblia. Yo no creo en sermones, es hecho por hombres, mandamiento de hombre. Bueno es cuando tú esperas que Dios te llame. Yo esperé más de 30 años para ser llamado a este ministerio. Aquí estoy, enseñando la verdad de la Biblia. Enseñándote que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo han trabajado y está ahorita trabajando el Espíritu Santo en su ministerio, trayendo almas a Cristo y dándonos palabra para que prediquemos la riqueza de nuestro Señor Jesucristo, de este programa que Dios puso en las manos de Jesús en su misión de venir a cumplir aquí a la tierra, para que tú y yo seamos familia santa de Dios, seamos pueblo de Dios. Nos ha sacado del mundo, del pecado, para que sean míos, dice el Señor, para que tengamos comunión con Dios. Para eso Cristo vino y tomó un cuerpo humano como nosotros, para unirnos con el Padre y con Jesús y el Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Ese es el plan, ese es es el programa que Dios ha hecho aquí en la tierra, para que tú entiendas y comprendas que Dios ha hecho cosas grandes y tú no pones atención a los que enseñamos, a los que predicamos la Biblia, para que vengas a Dios y tomes esta posesión, esta bendición del cielo, estas riquezas del cielo que tiene allá el Señor en el paraíso. Yo, como embajador de Dios en Cristo, te estoy mostrando las virtudes de Dios, lo que Dios tiene para ti. Solamente cree. Cuídate que la mayor arma que usa el diablo es la incredulidad. No, dice, yo soy católico, yo soy lo que me enseñó mis padres. No es así. No. Es que Dios envió a su Hijo, Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo envió ahí en la cruz. Dice el profeta Isaías que habló los brazos Dios clavado en la cruz, Jesús, decir, venid a mí todos los confines de la tierra y ser salvos. El libro de Isaías 41, por ahí búscalo, en el profeta. No le hizo el llamado nomás a los hermanos o a los testigos de Jehová o a mormones, no. Él hizo el llamado, venir a mí y venir a mí y ser salvo todos los confines de la tierra. Todo el mundo puede venir a Cristo. La salvación es para todo el mundo. Dios no escogió razas, no. Él no hace acepción de personas. Lo que hacemos muchas veces somos nosotros, pero Él no hace acepción de personas. Él ama a todo el mundo porque todos Él los hizo. A unos verdes, colorados, negritos, de todo hizo, pero toda es creación del Señor. Y hay un alma en cada ser humano que Dios quiere salvar. Para eso Él derramó su sangre como cordero, clavado vivo en la cruz, hablando con el Padre. Aquí estoy, Padre, mira, clavado por el mundo, derramando mi sangre por el mundo. Por eso tenemos nosotros la ADN de Cristo. Somos hermanos. Nos llama hermanos, dice en el libro de San Juan, cuando habló con Magdalena, ¿sí? María Magdalena, cuando le dijo, no me toques, porque todavía no subo a mi Padre. Ve a mis hermanos y diles que me verán allá en Galilea. El Señor
El propósito de Jesucristo siempre ha sido de Él traernos para que conozcamos al Padre de Jesús y al Padre de nosotros, que es el mismo. Por eso Él tuvo que ser 2 veces hijo del Padre, y el Padre tuvo que ser 2 veces papá de Jesucristo, de Cristo y de Jesús. O sea, por eso se llama Cristo Jesús, el Señor. Todo eso que hicieron ellos, lo hicieron para poder traer lo que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén. Perdieron la semejanza de Dios. La perdieron porque pecaron. Pero Dios es tan bueno. Tan pronto como ellos pecaron, Él los libertó. Ahí mismo mandó la profecía de que tenía que nacer Cristo de María. Y lo vimos. Ya se cumplió todo esto, ya estamos en el final del mundo, ya se va a acabar todo esto. Yo solamente soy un vocero del Señor para anunciarte que Él tiene un lugar preparado en el paraíso para ti, para mí, para vivir y estar con Él. Él va a venir, Juan 14 lo dice, que Él vendrá para llevarnos con Él, para que donde Él está, nosotros también estéis con ellos, con Él, estemos allá con Él. Y esa es la esperanza de todo hermano, de todo cristiano que ha sido lavado con la sangre de Jesús. Aquí estamos ahorita de extranjeros, aquí somos nomás de visita, a peregrinos, pero nuestra ciudadanía está en el paraíso de Dios. Ya Cristo te compró tu ciudadanía, es la que debes de buscar, no la ciudadanía de Estados Unidos. Busca la ciudadanía del paraíso de Dios, a donde Dios te tiene preparado un lugar para ti, para mí, para vivir con Dios eternamente. Y allá no tienes que trabajar para vivir para el trabajo. Allá Dios te va a guiar. Ya no va a haber profetas, ni evangelistas, ni pastores. Cristo va a ser el que vamos a estar con Él primeramente en el milenio, 1000 años en el milenio que va a reinar Cristo con los judíos, 1000 años en Jerusalén. Ahí vamos a estar con Él 1000 años y ahí nos vamos para el paraíso, a la nueva Jerusalén. Para Jesús, y te puedo decir más, pero ya aquí voy a terminar el mensaje. Pero acuérdate que me puedes encontrar en la televisión. Ahí hay muchos videos, son gratis. Yo no vendo mis videos, yo no vendo mi evangelio que predico, no. Así como Cristo no vendió el evangelio, hizo muchos milagros, resucitó muertos, Él no lo vendió, fue gratis. Así yo también estoy haciendo lo mismo, porque yo amo a Cristo y amo a las almas. Y quiero que todo el mundo fuese salvo, si fuera posible. Excuse me. Cristo te hizo a ti una nueva criatura. Puede decir de Corintios, que de modo que si alguno está en Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya que todas se han hecho nuevas. Eres una nueva criatura en Cristo. Es lo que quiero que entiendas. Ya no eres el hombre que eras antes. Ya Dios te cambió, te transformó. Tienes que cambiar tu manera de hablar, tu manera de ser, tu manera de vivir. Todo debe ser cambiado. Debe ser un hombre diferente. Cooperar con el que necesita. Estar ahí donde está la necesidad. Jesús, y no cobrar por la predicación, porque ahí estás pecando contra Dios y contra el cielo. Excuse me. Dios no te va a dejar solo si tú predicas gratis. No, Él te va a proveer todo lo que tú necesitas. A mí y a mi familia, todo me provee el Señor. No nos hace falta nada. Tenemos a Cristo, estamos completitos. Aleluya, gloria a Dios. Este ha sido el mensaje de esta hora. Escúchalo. Me encuentras en televisión digital, YouTube, Pastor Lorenzo Flores. Ahí me encuentras en la televisión. Escucha mis mensajes, mis videos y compártelos con otra gente.
Dios te bendiga. Y ahora voy a orar por el que quiera aceptar a Cristo. Yo como ministro tengo la autoridad de traerte a los pies de Cristo. Solamente di conmigo lo que yo voy a hablar y sígueme. Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Perdóname, lava todos mis pecados con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, porque sé que por fe me has salvado. Si hiciste esta oración conmigo, ya eres mi hermano en Cristo. Dios te bendiga. Busca una iglesia donde prediquen de la Trinidad del cielo y también bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es un mandamiento dado a los apóstoles por el Espíritu Santo, por el Señor Jesús. Amén y amén.